¿Qué tal, Cris? Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en Bicheando la Felicidad. Gracias a ti por la invitación. Realmente voy a contar un poco el hecho de por qué te llamé. Es que últimamente la palabra meta como que aparecía mucho en todas partes, ¿no? O sea, es aquello que oía, la palabra metaverso, metabusiness, metabusiness suite, metatrabajo. O sea, es aquello que todo era como meta. Y pensaba, meta, ¿esto qué debe ser? Y busqué un poquito por aquello de decir, a ver qué es meta. Y encontré la definición que ponía meta, en griego significa el más allá. Pensé, bueno, esto empieza como a tener un sentido, ¿no? El querer avanzar en cosas. Y justo entonces oí una entrevista que te hicieron a ti en la radio en la que hablabas de las metacompetencias. Y pensé, ostras, qué interesante. Voy a llamar a Cris y le voy a decir a ver si nos comparte un poco esto de las metacompetencias porque vamos todos muy perdidos. Muy bien. Entonces, yo te diría, a ver si nos pudieses aclarar qué son las metacompetencias. Sí, las metacompetencias también viene, pues eso, ¿no? De esta metacompetencia, ¿eh? Y a veces, en lugar de escribirlo junto, le pongo realmente el guión para que se vea el origen de la cosa. Y es que estamos en un mundo muy orientado a lo competencial, al hacer, al producir, ¿sí? Y parece que nos olvidamos del ser. Entonces, las metacompetencias aluden o hacen referencia a más allá, ¿sí?, de las competencias. Este espacio que hace referencia al ser son estados del ser que representan, por lo tanto, un orden superior de manifestación del ser desde el cual hacer, habilidades, pensar, las cognitivas o sentir, las competencias emocionales. Y tiene que ver con estos, por lo tanto, estados del ser. Vale, entonces, de alguna manera, digamos que las metacompetencias es como una redefinición de valores humanos, o sea, valores que ya en su época, pues grandes pensadores y humanistas o filósofos de la antigüedad, de alguna manera, ya pusieron el concepto ahí, ¿no? No lo sé. ¿Va a ser eso? Nosotros por valores entendemos otra cosa. Los valores es aquello a lo que una determinada mirada le da valor, ¿sí? Aprecia. Entonces, valores hay muchos. Todo el mundo tiene valores, cada uno los suyos, ¿no? Entonces, una cosa es lo que yo aprecio, lo que me parece importante, y otra cosa son los estados del ser. Cuando estamos conectados con el ser esencial, cuando estamos más allá del ego, aparecen las metacompetencias. Vale, y ahora te haré una pregunta y no te rías, yo sé que tú sabes muchas. Entonces, estas metacompetencias que aparecen cuando estamos conectados con el ser, de alguna manera es algo que es como, te hago una pregunta pero te digo, no te rías, ¿es como un descubrimiento personal o es como de repente una iluminación y dices, wow, esto es una habilidad que yo desconocía que tenía y ahora me aparece, o es una mezcla de las dos? ¿Cómo lo podríamos definir? O sea, ¿cómo uno se da cuenta de que tiene esa metacompetencia o una de esas? No sé si se da cuenta, y bueno, cada vez, ¿no?, que somos más conscientes porque le ponemos nombre a las cosas, pues es posible que le podamos poner un nombre, ¿no? En cualquier caso, lo que sucede es la reconexión con el ser. Vale. Y aparecen estados distintos. Por ejemplo, la empatía sería una competencia. El amor, con mayúscula, es una metacompetencia. Vale. El pensamiento, razonamiento analítico es una competencia, en este caso cognitiva, ¿no? La empatía era una competencia emocional. La sabiduría es una metacompetencia. Entonces, cuando uno está en un lugar despierto, centrado, armónico de sí mismo, está en conexión con su ser, más allá del ego, suceden, ocurren, aparecen, uno se reconecta con estos estados del ser que son las metacompetencias. Por ejemplo, nosotros tenemos descritas algunas, porque desde nuestra mirada esencial y en todas las aplicaciones que hacemos nos son útiles, ¿no? y ponemos el foco ahí para reconectar con esas, pero puede haber más. Y tenemos algunas que son especialmente nuestras, son neologismos como neoliderazgo o nadiedad o sabiduría ecológica o amor con H. Pero hay más. Amor con H, sí. El amor con H es esa unión entre amor y humor
que tiene que ver con el estado de ligereza, de fluidez, de desdramatización, de juego, de alegría, desde la autenticidad y la aceptación a uno mismo y a la vida. Okay. ¿Y tú crees que el tema de buscar estas metacompetencias de alguna manera es porque intuimos en el fondo que el ser humano nos falta felicidad o que podemos ser más felices de lo que realmente somos o de que algo va mal? Ese puede ser como un llamado, ¿no? De decir, oye, hay algo más, algo no hemos hecho bien o no estamos haciendo bien. Y yo creo que en general el ser humano tiene una inquietud, porque hay algo más ahí que no está floreciendo, ¿eh? Los seres humanos estamos en semilla, nos cuesta mucho florecer porque hay un ego que lo dificulta, que es como la coraza, ¿eh? Si hablamos de una mariposa sería la crisálida, nos cuesta mucho salir de la crisálida, ¿eh? Llegamos de oruga, muy vulnerables, a crisálida, y luego desde allí crecemos, pero no, no nos atrevemos a salir, ¿eh? Algo que falta. Esa sería como la coraza que nos facilita el ego y que nos ha permitido llegar hasta allí y todo lo que queramos. Claro, volver a reconectar con el ser que somos, toda la potencialidad, el ser mariposa, la metamorfosis, sí, nos cuesta un poco. En general, podríamos hacer por amor, pero sobre todo lo hacemos desde el dolor. Resiliencia, ¿no? Porque claro, ya no cabemos ahí, ya queremos volar y no tenemos las alas todavía, entonces nos cuesta. Bien, esa necesidad de crecer con todo el miedo asociado a salir de la zona de confort, bla, 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 es lo que al final lleva al ser humano a poder realizar ese proceso espiritual, primero de desarrollo personal, psicológico, ¿sí? Donde todavía el ego exige cómo tienes que ser y ser más mejor y la mejor versión de ti, y con exigencias y con no, porque si no, no te aceptarán, porque mira lo que te ha pasado, por lo que sea, bla, bla, bla. Pero poco a poco, cuando uno va haciendo este proceso, si sigue en él y se atreve a entrar de verdad en profundidad y a sanar la herida, se va descubriendo que hay este ser esencial, esta reconexión, estos estados del ser, esta espiritualidad que es, diríamos, la conciencia de nuestra completitud, ¿sí? De nuestro ser esencial. O sea que tenemos un gran trabajo por delante. Sí, de toda la vida o más, ¿eh? No, realmente. Y sí que es cierto que, creo que es cierto una cosa que has dicho, ¿no? Que muchas veces a través del dolor es cuando crecemos. Yo a veces me atrevería a decir casi siempre es a través del dolor, ¿no? Que crecemos. Pero sí nos falta muchísimo trabajo para hacer para desarrollar todas estas metacompetencias. Claro, hay una fase que es a través del dolor, pero para llegar a la segunda de ser a través del amor. Bueno, no es malo. También, ¿no? Que no todo es malo. Óyeme, y realmente una persona, por ejemplo, empiezas a hacer pues, un viaje, ¿no? Para descubrir cuáles son tus metacompetencias. Digamos, es una pregunta tonta, pero una persona más o menos, ¿cómo puede sentirse o cuándo puede sentirse como más realizada? Es decir, cuando encuentra a lo mejor y descubre estas 2, 3, 4 metacompetencias que tenía ahí dormidas dentro de ese caparazón. O sea, sí, cuando una persona encuentra una diferencia, decir, ostras, sí, soy consciente de ello y realmente qué cambio he hecho en mi vida, ¿no? Sí. Es un proceso, vamos haciendo, en vueltas de espiral, ¿sí? Entonces, uno quizá le cuestan más unas que otras, porque es donde tiene su bloqueo, su desconexión fundamental, y poco a poco va conectando con algunas que le son más accesibles, ¿sí? Y en esas vueltas es como que vamos cada vez conectando más con los estados del ser. Algunos estados del ser que podríamos decir para que nos orientemos hacia dónde estamos mirando podrían ser la autenticidad. La autenticidad es la integración del ser, el centramiento, es la conexión con el ser esencial, es quitarnos la máscara. Eso no nos es nada fácil. ¿Eh? O, por ejemplo, la presencia, que es la conexión con el aquí y ahora, estar abierto energéticamente al silencio interior, estar abierto a la capacidad de sorprenderse. Tampoco nos es nada fácil, estamos siempre colocados por aquí y por allá. El ego está de todo menos aquí y ahora.
o la plasticidad, o la nadiedad. Como decíamos, la nadiedad es la calidad de ser nadie y por lo tanto de ser esencial, es decir, tiene que ver con trascender la falsa identidad del ego y su necesidad de importancia. ¿Sí? También nos cuesta un montón. La ternura, la compasión, la humildad son como más conocidas. Bueno, la humildad a veces no está muy bien situada. Nosotros la definimos como aceptación del yo en el momento actual del proceso de ser humano. O la sabiduría, la espiritualidad, como este trascender el yo y la reconexión con el fluir y la totalidad. O la parresía, que la hemos tomado del griego, que es este hablar franco desde la autenticidad, porque se está en conexión con el amor y con la ética. O bueno, hay otras, la sabiduría ecológica, por ejemplo, que es la conciencia de ser parte de la naturaleza y del impacto que tienen nuestras acciones a corto y a largo, o sea, para actuar de forma ética y responsable. Esta también es una metacompetencia. Esta también es una metacompetencia, sabiduría ecológica. Y bueno, y tenemos muchas, porque además estamos trabajando con entidades, con gobiernos, en el catálogo de competencias y metacompetencias, y tenemos definidas por niveles también, o sea que la idea es cómo facilitar que la persona pueda identificar cuál es la estrella polar para ir desarrollándolo y reconectándose, y también pasarlo a un plano más operativo, ¿sí? En qué nivel estamos, para poder incluso definirlo en nuestros currículums, etc. Hay veces que las metacompetencias están descritas como un conjunto de competencias varias. ¿Sí? Y ya está. Nosotros no. Nosotros tiene que ver con esta espiritualidad o reconexión con el ser esencial. O sea que cuando tú tienes un grupo de personas que están haciendo este trabajo contigo, de alguna manera las vas guiando, ¿no?, en todo el proceso y las vas acompañando para ir descubriendo desde la estrella polar a todas las que van después, ¿no? Para que también sea... Porque creo que en un trabajo así es imprescindible que alguien te acompañe. Vamos, yo lo creo necesario, ¿no? Porque no es fácil salir de esa zona de confort. Es todos aquellos chantajes y autosabotajes que nos hacemos con lo bien que yo estaba, quién me manda a meterme en esto, ¿no? Y pasas crisis, evidentemente, y te da miedo. Entonces creo que es fundamental que alguien te acompañe, que entiendo que tú lo que haces es acompañar durante todo ese proceso. Exacto, es acompañar el viaje hacia el ser esencial, sanando la herida desde el amor, para que uno pueda reencontrarse y reconectarse. Y acompañamos un rato, porque el viaje, como digo, es de toda la vida. Entonces uno va haciendo, va buscando maestros, herramientas, libros, cosas, experiencias de la vida, en fin, ¿no? Y va haciendo su proceso, su camino. Pero hay momentos puntuales, ¿no?, que son unos cambios que realmente tienen un significado para la persona, y ahí sí que creo que es muy importante que haya alguien que te esté acompañando al menos en ese proceso. Exacto, hay momentos críticos en el proceso, por ejemplo, esto lo describe muy bien la ley del 7 del Enneagrama, donde hay un impasse en que o evolucionas o involucionas, es decir, o creces en conciencia o te quedas más rato en la zona de confort, ¿no? Como que el ego dice, sí, te vas a enterar, ya no te ato corto ahora. Entonces, ese momento es crítico para otra vez volver a seguir avanzando en el proceso. Bueno, pues creo que es súper interesante, y creo que estás haciendo un trabajo realmente maravilloso, y ojalá todos pudiésemos acceder a eso, porque realmente otro gallo nos cantaría, ¿no? Tanto a nivel individual como a nivel comunitario, a nivel global, ¿no? Exacto, a nivel social, sí, sí. A nivel social. Sí, sí. O sea, que... Ahí estamos todos, ¿no?, intentando hacer este proceso para convertirnos en humanos. Exacto, exacto. Pero muchísimas gracias por habernoslo explicado, porque creo que ha quedado como mucho más claro. Yo creo que lo entenderemos todos, porque me da la sensación de que todos vamos un poco perdidos en este concepto, y creo que ha ido muy bien que nos lo aclarases. Te lo agradezco infinito que hayas estado aquí para explicárnoslo. Genial, estupendo. O sea que nos vemos en la siguiente. Y quien sepa, bueno, te puede buscar y te puede encontrar y empezar a trabajar las metacompetencias. Exacto, en www.essentialinstitute.org. Ahí está todo. Ahí, exacto. Bueno, y ahora cuando colguemos el vídeo también pondremos la dirección para que lo sepan y para que sepan dónde encontrarte. Muy bien, Pues genial. muchas gracias, Cris, por haber estado aquí, y hasta la siguiente. Gracias a ti, un placer. Chao. Chao.